Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Es una bendición bien grande poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios. Gracias a los que siguen viendo las transmisiones, gracias a los que siguen conectados, esperando que la palabra que hablamos en este lugar sea de mucha bendición para tu vida. Esa es la idea, ese es el plan de Dios, que tu vida sea bendecida a través de los mensajes que estamos compartiendo de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hablarte únicamente del Evangelio de Jesucristo. La finalidad de todo esto, hermano, es de que juntos crezcamos en lo espiritual, que juntos busquemos el reino de los cielos, amén, y que juntos podamos crecer todos juntos y que juntos podamos ser llenos de la palabra de Dios, porque cuando compartimos la palabra de Dios no solamente te estamos hablando a ti, sino que para nosotros también es una bendición que podamos predicar la palabra de Dios. Te aseguro que todos los que compartimos la palabra de aquí de Dios, para nosotros nos llena, nos fortalece cada día. Yo cuando vengo y comparto aquí o cuando estamos compartiendo en algunos otros lugares, me lleno de la palabra de Dios y me fortalezco cada día. Amén. Así es que también queremos decirte que estamos orando por tus necesidades, porque cuando nos mandas una petición ahí por vía inbox, las leemos y también estamos orando, pidiéndole a Dios por cada petición que está llegando ahí, hermano, amigo, que nos mandas la petición. Queremos decirte en esta hora que seguimos orando por tus necesidades y por tus peticiones, que solamente Dios es el que da la respuesta. Nosotros nos unimos en oración, como lo dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder, y eso es lo que estamos haciendo. Sabemos que la respuesta de Dios viene para tu vida. Así es que no hay que desanimarnos, hay que seguir adelante en el camino de Dios en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles. Lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios. Y de eso se trata este tema, esta palabra de Dios en esta hora. Es que de verdad que tenemos que buscar a Dios, hermano. Es lo mejor que podemos hacer, y queremos llenarte de la palabra de Dios solamente. Esa Biblia que tú tienes ahí en tu casa, esa Biblia también dice lo mismo. Así es que quiero que en esta hora, antes que nada, vamos a leer la palabra de Dios. Y quiero que vayamos y que leamos una cita bíblica únicamente en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 42. Hechos capítulo 5 versículo 42, nada más lo vamos a leer. Ahorita va a aparecer ahí la cita bíblica y quiero que la leamos o la sigas ahí con tu mirada. La palabra de Dios se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío, de esta hora. Señor, yo te pido que unjas mis labios, Padre, y que esta palabra sea de mucha bendición para los que van a estar escuchando, viendo, Señor, este mensaje, como también te pido que sea de bendición para mi vida, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y amigos que nos están viendo ahí en sus casas, o si alguien está en algún otro lugar, Señor, bendice sus vidas también, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Qué bueno es Jesucristo. Qué bueno es Dios que nos permite estar de pie. Yo no sé cuántos agradecieron a Dios en la mañana, le dijeron gracias Dios por un día más que tú nos has dado. Qué bueno que tenemos un día más para adorar a Dios. Qué bueno que tuvimos un día más para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas formas de hacerlo, hermano. Ahí en tu casa también tú puedes adorar a Dios. Ahí en tu casa tú también puedes buscar a Dios. Pero también en la iglesia es importante congregarnos, buscar de Jesucristo. Amén. El tema de hoy es buscar a Dios es mejor que cualquier cosa. Buscar a Dios es mejor que cualquier cosa. En realidad, sentir la presencia de Dios en nuestra vida es algo impresionante, es algo tan hermoso que no podemos tal vez describirlo. Pero buscar a Dios es mejor que cualquier cosa, y qué bueno que tú lo estás buscando. Qué bueno que allá en tu casa estás orando, estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo tu Biblia. Qué bueno que te estás congregando, qué bueno que estás orando con tu familia. Eso es muy importante. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, que todos los días en el templo. Hay dos cosas aquí que podemos ver también. Dice en el templo y en las casas. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vaya, esta palabra, cuando la he leído, dice la palabra de Dios que debemos de predicar de Jesucristo en el templo
y en la casa. Qué bueno los que tienen sus devocionales, qué bueno, he escuchado de hermanos y sé de hermanos que se están congregando en sus casas, sé de hermanos que hacen servicio en sus casas, pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Tú qué haces si no haces un devocional? ¿Tú crees? Eso es una pregunta. ¿Tú crees que es importante hacer un devocional en tu casa? ¿Tú crees que es importante reunirte con tu familia, orar y cantar unos cantos y predicar a Jesucristo? ¿Qué tan importante sería para ti? Esta es una pregunta. ¿Qué tan importante sería que juntos se congregaran o nos congregáramos en nuestra casa? La palabra de Dios es clara y nos está hablando en esta hora que por las casas también predicaban a Jesucristo. Hoy en día vivimos un año, el año pasado vivimos un año un poco complicado junto con el que viene, ¿verdad? No estoy diciendo que este no, pero vivimos un año complicado. La mayoría de iglesias se cerraron por la pandemia, por lo que estábamos viviendo, pero yo creo que en la casa debemos de seguirnos congregando, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la palabra de Dios, orando y cantándole a nuestro Dios. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dice la gente que te rodea? ¿Saben que eres cristiano? ¿Sabes que tú predicas de Jesucristo? Pues esta es una de las razones que debemos nosotros predicar a Jesucristo. La Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué hermoso texto decía Josué. En el libro de Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo está tu casa? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Estás predicando de Jesucristo en tu casa con tu familia? ¿Qué estamos sucediendo? Nos enfocamos tal vez en mucho trabajo, porque pues gracias a Dios, bendito sea Dios que tenemos trabajo. Y si no lo tenemos, bendito sea Dios que no tenemos trabajo. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos pueden darle gloria a Dios si no tienes trabajo. La Biblia dice que debemos de ser agradecidos con Dios en toda cual sea la circunstancia. Pero la palabra de Dios nos dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. La otra pregunta, ahí te va. ¿Estás sirviendo a Jehová juntamente con tu casa? Dos preguntas. ¿Estás sirviendo a Jehová juntamente con tu familia, juntamente con tu esposa, juntamente con tu esposo, juntamente con tus papás? Va a llegar el momento, va a llegar el día que nuestra mente, te aseguro que ahorita no lo asimila. Hay un canto que dice, y me gusta mucho ese canto, solo me imagino lo que será cuando esté frente a ti. ¿Qué va a ser el día? La Biblia dice que todos vamos a entregar cuentas a Jesucristo. ¿Qué va a ser el día cuando lleguemos a la presencia de Dios? Nosotros, como jefes de familia, como papá o como mamá, tenemos la responsabilidad de instruir al niño, a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Los estamos instruyendo? Otra pregunta. ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios? ¿Qué está pasando en nuestros hogares? ¿Qué está sucediendo en tu casa? Lejos de darle lugar a Dios, a veces le damos lugar al enemigo y está dañando nuestro hogar, está destruyendo nuestro hogar. Dice la palabra de Dios que debemos de buscarle. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Va a llegar el momento, te decía, donde vamos a entregar cuentas a Jesucristo y ahí no va a haber pretexto de nada. Entre nosotros sí podemos poner muchos pretextos. Es que el pastor, es que los líderes, es que esto, es que mira, no me visitan, es que esto. Entre nosotros puede haber discusiones, de pleitos, si tú quieres. Pero delante de Dios no va a haber ninguna excusa. Dios nos entiende, mas no nos justifica de las cosas malas que hacemos. Mi casa y yo serviremos a Jehová, nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra casa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué va a pasar el día que tengamos que entregar a cuentas a Jesucristo? Otra pregunta. ¿Tú crees que Dios nos va a preguntar esto? ¿Tú crees que Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tu casa? ¿Qué pasó con tu casa? A veces nos enfocamos en otras cosas y no estoy enojado, pero a veces nos enfocamos en otras cosas que nos preocupan más que buscar a Dios, que congregarnos. Esto es en cuanto a las casas, cuanto a nuestro hogar.
La palabra de Dios nos dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice la palabra de Dios. También nos dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Yo soy testigo de que cuando buscamos a Dios, las cosas materiales solitas se acomodan como tienen que llegar. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestro hogar? Yo quiero invitarte, animarte en el amor de Jesucristo, que busques juntamente con tu familia a Jesucristo, hermano. Estamos a tiempo de buscar a Jesucristo todavía juntamente con tu familia, con tus hijos. Vamos a tratar de buscar a Dios con todo nuestro corazón. A veces estamos en la mesa con mi familia y mi niña, la más pequeña, me dice, papá, vamos a orar, me dice. Cuando mi hija me dice así, eso a mí como padre me llena de felicidad, porque ella sabe que tenemos que orar por los alimentos. Y es una bendición poder hacerlo, instruir a nuestros hijos, que nuestros hijos vayan aprendiendo cada día más. Esto es preocupante porque hoy en día ya no estamos buscando a Dios. Esto es preocupante porque como nuestras casas, cada quien está haciendo lo que uno quiere. Pero yo te invito en esta hora que juntamente con tu familia te acerques más a Jesucristo. Esto es lo que podemos hacer, hermano. Buscar a Jesucristo, invita a tu familia, vamos a orar, vamos a cantarle a Dios, vamos a reunirnos. ¿Sabes qué, mi hermano? La salvación es personal. De ahí en fuera, cada quien le va a entregar cuentas a Jesucristo. Tú no vas a entregar cuentas por tus hijos, tú vas a entregar cuentas por ti. Yo voy a entregar cuentas por mí mismo. Yo no voy a entregar cuentas ni por mi mamá, ni por mi esposa, ni por mis hijos. Yo voy a entregar cuentas por lo que yo he hecho, por mis acciones. Así es que te invito a que busques de Jesucristo ahí en tu casa. Haz un devocional. Qué bueno por los hermanos que lo están haciendo en sus hogares. Gloria a Dios, que Dios bendiga sus vidas de cada uno de mis hermanos. Pero es importante que juntos busquemos la palabra de Dios, que juntos nos alimentemos de la palabra de Dios. A veces nos estamos alimentando de otras cosas que nos están haciendo daño a nuestra vida. Yo lo he hecho. A veces nos alimentamos de cosas que a Dios no le agradan, de cosas que a nuestra vida no nos benefician. Pero esa es la idea. Dice la palabra de Dios que por las casas debemos de buscar a Dios también. En tus casas, que se escuche que hay cristianos, que se escuche que hay gente que busca de Dios. Todos los días, dice, en el templo. ¿Qué tan importante es congregarnos? ¿Tú crees? Otra pregunta. ¿Tú crees que es importante congregarnos? Yo sé que vas a decir que sí. Y quiero mencionarte rápidamente 4 razones por las razones que debemos de congregarnos. Hay 4 razones para congregarnos. Una de las razones, y pueden ver muchas, pero solamente quiero mencionarte 4 rápidamente. Una de las razones para congregarnos, una de las cosas que debemos de ir al templo es para adorar a Dios. Juntos debemos de adorar a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Tú tienes el tiempo de adorar a Dios allá en tu casa, tienes el tiempo de hacer tus cosas allá en tu casa, pero una de las razones por las cuales es para adorar a Dios. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, la dice la palabra de Dios. Juntos, en armonía, contentos para alabar a Dios. A veces estamos en la iglesia con una cara que de planamente, ay Dios mío, a veces la tengo yo. Juntos en armonía, y lo dice la Biblia, de la palabra de Dios en el Salmo 100, que lleguemos a sus puertas con acción de gracias, alabándole, bendiciendo su nombre. Una de las razones por las cuales debemos de congregarnos es para adorar a Dios. Esa es principal. Dios dice, la palabra de Dios, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, porque de tales adoradores, dice, Dios se agrada. Yo quiero que juntamente tú y yo seamos unos adoradores. Esa es una de las razones por las cuales debemos de congregarnos, para adorar juntos a Dios. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Número 2, para oír la palabra de Dios. Por eso debemos de congregarnos. La palabra de Dios nos dice que algunos los nombró pastores, líderes, evangelistas, apóstoles. Todos tenemos nuestra área donde servimos a Dios. Cuando nos congregamos para que el pastor
Comparta la palabra de Dios. Nos estamos llenando para oír la palabra de Dios. Nos estamos alimentando. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros debemos de congregarnos. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos a oír la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte, hermano. Yo quiero invitarte a que le digas a alguien, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, vamos. Esa es una de las razones por las cuales debemos de congregarnos, para oír la palabra de Dios. Número 3, para consolarnos mutuamente. Debemos de unirnos, hermano. La palabra de Dios dice también en el Salmo 92:12, dice que el justo florecerá como la palmera, dice, plantados en la casa de Jehová, como ríos de agua viva, porque ahí vamos a crecer, porque ahí es donde vamos a fortalecernos, para consolarnos, para orar unos por otros. Yo sé que en tu casa estás orando por mí, yo sé que estoy orando por ti, hermano, pero también debemos de congregarnos para que juntos llevemos en oración todas esas necesidades y esas peticiones que llegan a la página de la iglesia y que llegan también a nosotros. Gloria a Dios. Número 4, para extendernos. Debemos de unirnos para extendernos a otros. La palabra de Dios también se contagia. Debemos de contagiar a los demás con la palabra de Dios. Si tú estás de mal humor, si tú estás con una cara de amargado, si yo estoy así, contagio a otros. Y luego mi esposa me dice, ¿qué tienes? Luego conoce mi carácter, conoce mi forma de ser. A veces contagiamos. Cuando estoy contento, ella también está contenta. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de contagiar es la palabra de Dios, hermano. En este tiempo debemos de compartir la palabra de Dios. Recuerda, mi hermano, que buscar a Dios es mejor que cualquier cosa. Esto es mejor que cualquier cosa. Debemos de buscar a Dios. Yo quiero invitarte, hermano, a que pongamos por obra la palabra de Dios. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que prediques de Jesucristo. Quiero invitarte a que juntamente predicamos de Jesucristo. Ya en estos últimos tiempos que estamos viviendo, debemos de predicar ahora más que nunca a Jesucristo. Debemos de predicar, debemos de practicar el amor. Debemos de unirnos como familia en la carne, como familia en espíritu, como familia en Jesucristo. Debemos de estar unidos. Hoy más que nunca, hermano, debemos permanecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, la palabra del Señor nos está diciendo, no te lo estoy diciendo porque yo quiero. Tal vez ves aquí mi cuerpo físico, pero te estoy diciendo la palabra de Dios, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros debemos de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la idea, hermano. Esperando que todos los mensajes que estamos llevando aquí por estos medios sea de mucha bendición para ti. Quita de tu corazón, hermano. Yo te invito a que quites de tu corazón toda envidia, todo celo, todo rencor de tu vida, hermano. Que juntos prediquemos de Jesucristo, hermano. Nos podemos dar cuenta, hermano, que de repente en la iglesia hay mucho celo, hay mucha envidia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de estar unánimes, unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. No dejes, hermano, que tu corazón se contamine. La palabra de Dios nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No dejes que tu corazón se contamine, hermano. Es bien fácil contaminarnos unos a otros, pero si tú estás consolidado, si tú estás cimentado en la palabra de Dios, dice que somos más que vencedores. Y yo te invito, hermano, tú que me estás viendo, gracias, si hay 1 o 2 conectados, aunque sea 1 y 2, yo quiero invitarte a que juntos sigamos firmes en el camino de Jesucristo, que juntos sigamos predicando de Jesucristo, que tú y yo, hermano, podamos seguir adelante hasta aquel día que el Señor Jesucristo nos llame a cuentas. Tenemos que seguir firmes y adelante. Luchas y pruebas hay todos los días, problemas, circunstancias, pero si buscamos a Dios, nos va a dar la solución. Quiero animarte, hermano, tú sigue firme y adelante, no importa la circunstancia, predicando de Jesucristo, congregándonos, hermano, buscando de Dios. Ese es el mensaje de parte de Dios, esperando que sea de mucha bendición para tu vida, hermano. Vamos a orar ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor.
Hoy nos has recordado, Señor, hoy nos has dicho que es importante buscarte, Señor, congregarnos, Señor, y también en nuestra casa buscarte, mi Dios. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque yo sé que tú estás hablando a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, esperando que esta palabra, sé que no va a volver vacía, Señor. Sé que va a tocar un corazón, Señor, ahí en esos lugares, Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Si tú no ves por primera o por segunda vez, quisiera decirte que Cristo te ama. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo. No predicamos religión, predicamos la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano.